¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este ya cuarto teleseminario del ciclo Uso y conservación de los materiales audiovisuales en la escuela. La mayoría de ustedes ya lo saben, pero para aquellos que nos visitan por primera ocasión, déjenme decirles que estamos en este maravilloso recinto que corresponde a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Los murales que están ustedes viendo y que podrán apreciar a lo largo del programa son obra del profesor Vladi. Seguramente ustedes, cuando van a una biblioteca, notarán como una de sus características sobresalientes la escrupulosidad en el orden, no solo para almacenar los materiales, sino para clasificarlos. Y este lenguaje universal que se utiliza para poder recurrir a una consulta y encontrarla aquí en China es algo que nos sirve como base para el tema de hoy. Queremos ver cómo se organiza una biblioteca escolar. ¿Qué les parece? Acompáñenos. La acelerada expansión de los materiales audiovisuales que incluye su creación, difusión y uso, obliga a crear normas de organización que permitan acceder a estos insumos de forma ágil y ordenada. Entre los elementos que constituyen la organización integral de una biblioteca escolar se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: catalogación, clasificación y base de datos. La catalogación constituye el primer paso para la organización sistemática de un acervo videográfico, la descripción del material audiovisual considerando Formato y estado físico, administración, títulos, créditos y derechos. Por otra parte, la clasificación es un proceso analítico del audiovisual que puede dividirse en dos tipos, física y de contenidos. La clasificación física responde a la necesidad de identificar un documento audiovisual dentro de una determinada colección con la finalidad de facilitar su búsqueda. Por otro lado, la clasificación de contenido refiere a una sistematización de conceptos, los cuales se logran considerando los siguientes puntos. El visionado comprende la revisión de la cinta para conocer la temática. La descripción, donde se rescatan los elementos relevantes y son incorporados a la redacción de la sinopsis. La indización, que describe el contenido del audiovisual trasladando en lenguaje escrito conceptos primordiales que se contienen en el videograma. En México, los modelos para clasificar los documentos audiovisuales se caracterizan por la aplicación de metodologías y criterios que permitan la interacción entre las instituciones educativas del país. Estas cuentan con un modelo común de clasificación física del material, el cual consiste en separar los insumos videográficos por formatos u ordenarlos temáticamente asignándoles, en ambos casos, una numeración consecutiva. La clasificación difiere a partir de las necesidades que persigue cada acervo. En el caso de las escuelas, los materiales se dividen principalmente por temas de acuerdo con los planes y programas de estudio, a diferencia de los videoclubes, por citar un ejemplo, los cuales clasifican su acervo a partir del género. Todos los elementos previstos en la catalogación y la clasificación quedan registrados en una base de datos, la cual sintetiza de manera funcional la organización técnica de la biblioteca para que los usuarios puedan hacer uso adecuado de los audiovisuales. Así, la organización de la biblioteca escolar no solo queda supeditada a los requerimientos técnicos. Consideremos que el factor humano juega un papel primordial en la estructura y su funcionamiento adecuado. De nueva cuenta, mi agradecimiento por acompañarnos durante este programa, que es pues casi el último, para mí lo es. Mañana estará con ustedes mi compañero Napoleón Glockner. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo más importante. No es cierto. Mañana también va a ser muy interesante. Hoy vamos a tocar temas de mucho interés, pero para que estos temas tengan la importancia que estamos buscando, es muy importante su colaboración.
Realmente creemos que esta es la oportunidad para que todas aquellas dudas que están relacionadas acerca del uso, del manejo del material audiovisual, en este momento es cuando ustedes pueden resolverlas porque están los especialistas y porque además está la comunicación abierta a través de nuestro foro de discusión y de las líneas telefónicas donde estaremos recibiendo sus comentarios. A lo largo del programa van a estar apareciendo en pantalla líneas telefónicas y nuestra dirección en internet para que nos hagan llegar sus comentarios. Creo que la experiencia que ustedes tienen es lo más importante para darle una verdadera contundencia a este manejo en los lugares donde existe el acervo videográfico. Bueno, permítanme presentarles a los invitados de hoy. Ellos son, discúlpenme, me desorganicé aquí, sí. La maestra María Ángela Torres Verdugo, licenciada en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, y además estudia la maestría de bibliotecología en la UNAM. Su principal ocupación es que es la coordinadora del IRECIE de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos y talleres sobre las temáticas de investigación documental, diseño y desarrollo de bases de datos, consulta y usos de bases de datos, fuentes de información en el área educativa y documentación audiovisual. Buenos días, maestra Ángela. Muy buenos días, tengo el agrado de estar aquí con ustedes y bueno, espero que sea una sesión muy fructífera. ¿Qué es IRECIE? El IRECIE, las siglas responde a Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa, que en realidad es una base de datos especializada en el área educativa. Haciendo un paréntesis, también es muy importante para los maestros esta base de datos. Muy bien. Bueno, nuestro otro invitado es el antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Juan Carlos Cruz Elorza, cofundador de la audioteca gratuita especializada para ciegos Flores en todos sus centros. Él se interesa en la investigación científica, socioética, histórica y filosófica, así como la historia de la cultura. En la audioteca se dedica a la investigación y al desarrollo de nuevos materiales educativos. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. Bueno, pues ambos nos van a platicar de la organización que debemos observar en la audioteca, en la videoteca de un plantel escolar. Juan Carlos, platícanos de la especialización que hay en un acervo. Muy bien, bueno, dentro de lo que es la audioteca especializada para ciegos Flores en todos sus centros, hemos reunido un acervo, un conjunto de documentos o una documentación que se dirige principalmente a apoyar la didáctica, la pedagogía acerca de la población con ceguera, pero no está cerrada nada más, o no está focalizada a la ceguera, también está abierta a todo el público. Ese es el tipo de documentos que nosotros... Por supuesto, son exclusivamente documentos sonoros. Así es, son documentos sonoros. No hay documentos de estos en braille. No tenemos documentación en braille. Es por esto que está abierto a una Así universalidad. Es. De hecho, el modelo que estamos proponiendo, es tan eficiente, porque se está pensando en ciegos, que fácilmente puede saltarse hacia la aplicabilidad, la usabilidad por el usuario común. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Por qué hacerlo para este grupo? En primer lugar, porque se detectaron lagunas institucionales, es decir, aunque hay toda una tradición, todo un conjunto de instituciones que trabajan sobre educación especial, bueno, pues siempre quedan campos, sobre todo en el diseño de nuevos materiales, en la concentración de nuevos acervos, en la usabilidad de estos acervos, y nos permitieron abrir este foco de atención. Muy bien. Ángela, en el ámbito de la documentación audiovisual, ¿cuál es el concepto de catalogación? Bueno, efectivamente en el ámbito de la documentación audiovisual el concepto de catalogación es muy específico. No sé si me darías chance de que antes de hablar de este concepto, por favor, contextualizáramos un poco y el por qué es tan específico. En primer lugar, está bien. Los videos son materiales especiales y materiales especiales que en este momento
y yo creo que desde hace unos 30 años se usan con cierta frecuencia entre los maestros principalmente, y desde luego en las casas pues con mayor razón, ¿no? Entonces, pero a nivel de material didáctico se está utilizando mucho. Entonces, esto le da una característica especial incluso para que que se haga la documentación, digamos, este proceso documental de los videos. Porque la catalogación está dentro de todo un proceso documental que yo diría que tiene muchas más fases, desde la recolección, la selección de los materiales, y luego viene la catalogación, la calificación que se le llama, o visionado que le llaman algunos otros, y la clasificación para luego organizarlos en los estantes y finalmente que se pueda difundir y que se puedan utilizar, que ese es el fin último. Si quieres, más adelante hablaríamos del cómo se hace en función precisamente del uso de estos materiales. Al parecer aquí el elemento fundamental es encontrar un lenguaje común en el que te permita pues hacer cada una de estas tareas, la clasificación, el almacenamiento de la información y también poder recuperarlo mediante este lenguaje que se pueda comprender universalmente. Exactamente, nada más que si hay características diferentes si se cataloga para la biblioteca escolar que si se hace, por ejemplo, para un centro de producción, o si se hace para una biblioteca muy grande como para el Canal 11, por ejemplo, Canal 3, etcétera, que tiene otro tipo de videos y otras necesidades. Entonces, por eso te decía, es importante ver el contexto para qué se hace, porque efectivamente es distinta esa catalogación, es mucho más sencilla para el área de los videos escolares. Muy bien, sería muy importante dar toda la información que pudiera servir de apoyo a los amigos maestros que están en su escuela secundaria y que quisieran tener ese recurso. Pues sí, sería, creo que uno de los objetivos. Un punto que dejamos ¿no? pendiente. Lo dejamos hasta el momento. Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de materiales y en qué formatos podemos encontrar en estos archivos de audio, Juan Carlos? Bien, dentro de la especialización de la audioteca, trabajamos lo que se le llama el documento sonoro, que no es otra cosa más que el patrimonio intangible de la humanidad. Manejamos documentos musicales y documentos especiales. Dentro de esa primer catalogación, dentro de esa primer clasificación, podemos hablar de documentos o el acervo histórico, es decir, grabaciones con carácter histórico. Lo que sería la música étnica mundial, que sería básicamente, según la propuesta de la UNESCO, ese acervo, ese patrimonio intangible que de alguna manera le pertenece a la humanidad, porque en algún momento las culturas están variando, entonces hay sonidos, llamándolo así, es un sonido que se pierde. La voz es uno de ellos, hay voces que se van perdiendo, instrumentos musicales que se van perdiendo, entonces nosotros concentramos parte de nuestros acervos y sobre esa línea de acción, por ejemplo. Sí, te iba a preguntar, ¿por qué intangible exclusivamente el aspecto del sonido? Pero es porque lo tienes grabado, porque pues en realidad también, no sé, la lectura sería algo intangible. Bien, pero está considerado, el área de la sonora es la que se considera intangible. Bueno, ¿no? aquí es una cuestión de semántica, es decir, se le llama patrimonio intangible porque tangible viene de tactum, del tacto, es decir, la música no puede ser tocada. Tampoco la lectura. Bueno, ese es un criterio de la UNESCO, es decir, sí. finalmente tiene que emplear criterios universales. No voy a discutir con ellos, pero pensé que era porque lo tenías grabado y dije, claro, al tenerlo grabado en realidad tienes ahí ese sonido que está perdiéndose y es por eso patrimonial. Así es patrimonial, pero también es intangible, aunque bueno, ya siendo estrictos en los significados, bueno, el sonido es vibración y el oído funciona a través de la vibración. Claro. Pero bueno, acá se está refiriendo al tactum, es decir, al tacto de la mano, por así decirlo, ¿no? Lo que se puede tocar. Perdón, salí del tema. ¿Y qué tipo de materiales de estos tienen más, dentro de estos materiales, cuáles son los que tienen mayor consulta?
Bueno, definitivamente los materiales étnicos llaman mucho la atención, también los históricos, es decir, de repente hay entrevistas, hay voces de personalidades que alguien quiere saber cómo era la voz de algún personaje histórico, y entonces dentro del pequeño acervo en ese sentido que tenemos, del histórico, bueno, les damos opciones, es decir, bueno, escucha cómo hablaba ¿Desde tal cuándo personaje. se tienen registros de voces? Digamos, porque las más antiguas son, ¿qué? ¿De inicios del siglo pasado o de cuándo se tendrán? No, sería a mediados y finales del siglo XX. Es decir, sería a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, los primeros aparatos que comenzaron a funcionar, captando y grabando lo que es la onda sonora. Bueno, pues no es como lo que conocemos ahora, que ya es Los muy fonógrafos, estas cosas. Así es, cilindros de cera, cilindros, bueno, hubo muchas variantes, vamos, ¿no? Pero los más notables son los cilindros de cera. Las primeras grabaciones se hicieron en cera. Bueno, yo creo que es muy difícil entonces tener todavía una gran fuente de información en estos formatos sonoros, ¿verdad? Así es, son contadas los No hay documentos. quien se esté especializando, digamos, en alimentar, como es el caso de la videoteca que está ofreciendo la CEPA a las escuelas secundarias. No existe un equivalente en un formato nada más de audio. Bueno, ahorita hay una serie de instituciones muy importantes que está reuniendo a todos los acervos sonoros, los acervos acústicos de la nación. Por decir algunos, pues está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay una fonoteca, el antiguo INI, que ahora es la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, también tiene un acervo. Siempre enfocado a esta cuestión musical, sobre todo, y patrimonial. Pues sí, más porque que son a la cosa documentos. actual de matemáticas, geografía, qué sé yo, no Bueno, ese tipo de documentos sí son una gran laguna en nuestro país, es decir, lo que son el documento educativo sonoro. Y bueno, pues eso es parte de lo que nosotros estamos realizando en Flores en todos sus centros. Muy bien. Estamos elaborando materiales educativos que intentan subsanar un poco esas lagunas. Muy bien, felicidades. Ángela, ¿cuál es la importancia de catalogación en una biblioteca escolar? Yo creo que en cualquier lugar la catalogación es básica. Como decíamos hace un momento, mediante la catalogación se van a describir todas las características referenciales en primer lugar, ¿no? De un documento, cualquiera que sea esto, y en el caso de los videos, pues igual. Las referenciales en el sentido de los datos, del título, el nombre de la serie, el nombre del autor, o sea, todos los responsables del autor, director, productor, guionista, etcétera, y luego también los datos del contenido. ¿Qué es lo que contiene? Se le hace una sinopsis, se le asignan palabras claves, se hace también una descripción de los aspectos técnicos, cuánto tiempo dura, en qué color está, es blanco y negro, en qué formato se encuentra, en fin, todos esos detalles son los que te van a dar a la larga la individualidad a cada video, y eso nos va a permitir recuperar. Si no estuvieran clasificados sería imposible recuperar. Además, gracias a la clasificación se podrá saber en qué videoteca se encuentra, incluso quién lo produjo, etcétera. Todos esos detalles muy, muy importantes para el uso y que además le van a dar la autoridad a un documento. Precisamente en estos documentos elaborados, el video en el aula, hay un formato que nos permite elaborar, digamos, hay lo que le llaman el esquema de análisis. No sé si ¿Para es hacer la posible, catalogación? para hacer la catalogación general, no sé si es posible que se pueda verlo. A ver, no sé. Luego, Mira, ¿en qué cámara sería? A la 1. en ese esquema de análisis nos va dando todos los elementos básicos que se Ahí deben está en el incluir. monitor ahora. Un poquito más, Así. Sí. No, exacto, Ahí. ese lado, ahí Muy está bien. Esto es para catalogar. Sí, eso es para que se catalogue. Ajá. Ahora, en general, cuando ya llegan los videos a las escuelas
ya van catalogados. En realidad, para el profesor, para el maestro, no necesita él hacerlo directamente, este tipo de catalogación, porque esto ya fue hecho por especialistas que al mandarle este catálogo ya le... Lo ideal es que sí. cada uno de estos videos ya traiga toda esa información contenida, digamos, como si fuera un código de barras que puede leer una máquina. Así. Aquí vendría dicho quién lo hizo, en qué año, el equipo de productores, el material, todo debería ser. Y entonces ya el catalogador ya no tendría que hacer ese trabajo, ya estaba hecho. Sí, digamos, el catalogador fue en la institución original en donde se hizo. Entonces, una vez que llega a la videoteca escolar, lo que debe hacer la persona encargada, porque normalmente no hay un bibliotecario directamente encargado, pero sí puede haber un maestro que se encargue, el cual tendrá que poner los datos en el video, pero además en la cajita que corresponde, o sea, tiene que corresponder en del estuche o caja, de acuerdo a cómo manden, y con el video que va interiormente. Entonces, eso sí es importante para que se pueda identificar ese video. Parece que es una información abrumadora tener tantos datos de anclaje, quién lo hizo, en qué año, qué material tiene. Y como que uno, para hacer una consulta, únicamente requería decir, oye, yo quiero saber sobre la meiosis de la célula, ¿no? Ajá. Pero, sin embargo, todo viene siendo indispensable a la hora de una consulta. Claro. ¿Por qué es indispensable? Porque no es lo mismo un video que se hizo en el año 2005 a un video que se hizo en el año, por ejemplo, 1970, ¿no? Entonces, hay diferencia, han habido avances de la ciencia, etcétera. Entonces, uno tendría que, desde el año te permite seleccionar. También es importante porque no es lo mismo un video que se hizo en blanco y negro a uno que se hizo en formato de color, en fin, son esos detallitos. Vamos ahora, Ángela, a ver un testimonial y regresamos con este tema. Muy bien. Acompáñenos, amigos, a ver este interesante testimonial. Para conservar el acervo cultural de los videos, a los originales se les ha sacado una copia para que los maestros, si desean verlo en su taller o en sus salones, o si prefieren llevárselo a su casa, lo pueden hacer. El original aquí se queda. Para conservar la biblioteca, primero que nada, pues hay que tenerla en completo mantenimiento, ¿sí? Un lugar que no esté húmedo para que no se echen a perder las películas, tener un control de ellas para evitar que se pierdan, ¿sí? Checar por lo menos cada 3 días la lista, ¿sí? de los títulos para ver si no falta alguna, checar si algún maestro se pidió prestada la película para su uso. Uno de los principales problemas es precisamente que ya las películas están un poco pasadas de tiempo, ¿no? La VH ya se necesita cambiar por DVD, en este caso. Lo más moderno, ¿no? En películas. La principal problemática que tengo es de que no hay un espacio apropiado para la biblioteca porque se está ocupando el lugar de la biblioteca. Muchísimas gracias por esta comunicación que mantienen. Les invitamos a que continúen haciéndolo, porque realmente aquí es donde podremos darle un mayor valor a estos teleseminarios al estar sirviendo de enlace y resolver las necesidades que se presentan. Por ejemplo, en el CONAFE, en especial en el programa Secundaria Comunitaria, nos dicen, contamos con muchos materiales audiovisuales, los cuales no se aprovechan adecuadamente debido a que los instructores comunitarios prestan su servicio social por un ciclo escolar y en ocasiones menos tiempo, el cual no es suficiente para llegar a conocer los materiales. Quisiera que nos apoyaran con alguna estrategia para clasificar estos materiales y que así los instructores puedan utilizarlos en su labor docente. Esto nos lo dice el SECOM de CONAFE en el foro en línea.
¿Qué comentario podríamos hacer? Bueno, yo creo que en el caso concreto, a lo mejor lo que está faltando es difusión de los videos que tienen, ¿no? Porque incluso hasta la SEP mismo y el ILCE envían ya un catálogo de los materiales existentes. Entonces, quizás la persona que se haga cargo debería irlos subclasificando y hacer listas de acuerdo a las necesidades específicas del grupo para entregárselas. Suponiendo que no les llegó, que no lo encuentran, ¿ellos podrían resolver esto revisando los materiales y haciendo una catalogación? Claro, ¿Cómo? Podrían revisarlo ¿Cómo y haciendo podrían? una catalogación sencilla, o sea, no tan amplia como se piden Lo más de acuerdo a las sencillo que normas. se pudiera hacer, ¿qué sería? ¿Qué sería? Primero, ¿qué es importante? El título, la serie, el número, el código, digamos, que corresponde a cada catálogo, que en definitiva está por el título, que le ponen generalmente la primera letra, y luego un número consecutivo. Si ellos tienen el número consecutivo, con eso recuperan. Pero bueno, aparte de tener el título, la serie, deben tener quién lo produjo, o sea, no sé si fue la SEP, fue el ILCE, fue el Instituto Nacional Indigenista, etcétera, y una breve sinopsis del contenido, qué sé yo, hacer un resumen de acuerdo a las necesidades específicas del grupo del video. Ponerle la duración sí es importante porque eso nos permite planificar en una sesión, ya sea a nivel comunitario o en una sesión didáctica, del tiempo que voy a utilizar, si 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Muy bien. Pues yo creo que con esos datos básicos Podría podrían arrancar. hecho, sí. Ana Cortázar nos pregunta, ¿existe algún programa de la SEP para sensibilizar y capacitar al instructor en el uso de los materiales audiovisuales en su uso y conservación? Bueno, yo ignoro realmente si la SEP tenga un programa con esa especificación. Estoy seguro que tiene instructores que explican en términos generales o en términos muy específicos también, pues los contenidos, hacen sugerencias, todo eso, pero ya un criterio de sensibilización, pues más bien no lo siento como que todavía sea una de las prioridades institucionales, por lo menos hasta donde yo conozco. La sensibilización, toda la cuestión técnica, es decir, la informática, es así, está cubierta, debe estarlo. Muy bien. Bueno, vamos a regresar después de ver estos mensajes del CETE, de los materiales que está preparando precisamente como apoyo para la educación. Estar al día en tu profesión, pero no encuentras el tiempo y el espacio para hacerlo. Acércate a la educación a distancia. Capacítate o actualízate en las áreas de producción del audiovisual, educación y medios, y difusión y documentación audiovisual. Informes e inscripciones en el 5704-8100, extensión 24265, o LADA sin costo 01800 4634 883. Conoce nuestro calendario e inscríbete en línea en la página de internet http://dgtve.sep.gov.mx/CT/. Para que la educación a distancia esté siempre cerca de ti. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. Contigo es posible. El Centro de Entrenamiento en Televisión Educativa de la Dirección General de Televisión Educativa han emprendido innovaciones en su oferta educativa, como también en los contenidos, métodos y procesos de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es formar a especialistas de la televisión y el video educativo con un alto nivel profesional.
Informes al 5704-8127. Lada sin costo 01800 710 2770 ct@cep.gov.mx. Bueno, y regresamos un poco abundando sobre la respuesta a Ana Cortázar, nuestra querida Ana Cortázar, que nos ha estado acompañando durante todos estos seminarios. Muchas gracias. Y para todos aquellos que están interesados también, pues les queremos hacer saber que hay cursos de capacitación en materia de documentación audiovisual. Así que tomen nota. La próxima semana inician en el CETE los telecursos Educando con Computadora y Documentación Audiovisual y Redes del Conocimiento. Estos cursos van a ocurrir durante el mes de noviembre. Tendremos documentación audiovisual y nuevas tecnologías de la información y la videoteca en la era digital. Para consultar los calendarios, visiten la página de internet http://dgtve.cep.gov.mx/CETE. Todos ellos son en la modalidad a distancia y al inscribirse obtienen constancia de participación. Bueno, Juan Carlos, me parece que tú tenías también una experiencia sobre cómo hacer una catalogación elemental y sencilla. Así es. Bueno, como dice la profesora, efectivamente los materiales llegan ya con una catalogación propia, muy bien estudiado, pero siempre es importante que las escuelas también generen una catalogación, es decir, porque tienen otros criterios, tienen otras percepciones. Nosotros proponemos 3 pasos simples. Uno de ellos es volver usable el acervo. De nada sirve tener un gran acervo si no es usable. Segundo, asequible, es decir, la asequibilidad de la información. Es decir, que no nada más esté guardada en un sitio que nadie pueda acceder a él, sino que de alguna manera a través de mecanismos, a través de estrategias de préstamo, por ejemplo, alumnos, profesores puedan acceder a él y establecer después algunas mesas redondas para intercambio de puntos de vista. Tercero es el cruzamiento informático, es decir, ya que se tiene una catalogación propia, generar un cruzamiento de la información, porque muchas veces pues está el criterio del título, pero el título por sí mismo no dice nada, o nos sale toda la ficha, todo el desplegado, pero así mismo tampoco nos dice mucho. Entonces muchas veces hay que elaborar familias, grupos, parentescos entre la información. El modelo que está proponiendo la maestra es muy vasto, muy profesional, pero nosotros hemos trabajado con un pequeño esquema de trabajo que nos ha sido muy eficiente en términos de documentos sonoros y que es completamente usable en los documentos visuales. Yo creo que es muy importante el tema que estás tocando porque es de alguna forma lo que está generando esta circunstancia de los teleseminarios. Lo que queremos más que nada es que todos esos materiales que están en la escuela pues sean materiales que tienen un uso, un aprovechamiento. Así es. Y estamos viendo que una de las limitantes, bueno, hay varias, a veces es que no se cuenta con los equipos, en fin, pero cuando ya se tienen los equipos y no se utiliza, a veces es esta cuestión de lenguaje que a veces es muy, no sé, no es universal como pareciera, es complicado, y necesitamos llegar a una cosa más elemental. Si tú nos pudieras decir de alguna forma sintética, ¿cómo hacerlo? Muy bien, pues lo importante es hacer una catalogación en 7 puntos básicos. El primero es el título que viene ya por origen, ya sea que lo dé la institución del gobierno o que sea el título que le da el autor. Eso es lo primero. Después el sujeto, es decir, es el que lo realiza, es el realizador, el autor histórico, el autor de ese momento. Después el objeto, es decir, ¿qué es? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Quién lo hace? ¿Qué es? La clasificación que le quieran dar, sumada a la clasificación que está proponiendo la institución origen. Después el origen, es decir, de dónde viene el documento. Y ahí podemos irnos al lugar y fecha. Si es un documento del extranjero, es un documento nacional, la fecha, en qué momento se originan. La descripción física, que sería el 6º punto. La descripción física es el formato. ¿En qué formato está? ¿Está en un videocassette?
está en un cassette de audio, está en un CD, está en un DVD, está en un archivo digital, está en un disco duro. Y lo más importante de todo es el séptimo punto, que son las notas personales del organizador o de la institución. Esas son las principales porque son las claves que van a volver usable el conocimiento, van a volver usable el acervo. Puede llegar con una perfecta catalogación, pero si ellos no están accediendo a este lenguaje que tú mencionas, ese lenguaje técnico, ese lenguaje de especialistas, no les va a servir para nada. Tienen que elaborar un discurso propio para poder hacer usable ese conocimiento y ese acervo. Es un punto importante, quizá tienen que hacer esa traducción, ¿verdad? Exactamente. Aprovechar lo que ya está hecho y poner también su interpretación. Muy bien. Aquí tenemos otro comentario, a ver qué opinas de él, Ángela. Dice, me parece que la clasificación de los materiales es de mayor importancia. El problema de las escuelas es que no hay un lugar destinado para el aula audiovisual, menos para la videoteca. Tal es el caso de la escuela donde trabajo. El material está bajo llave. La TV la tiene el director en su oficina. La tienes que trasladar a la biblioteca. Se debe sensibilizar a los directores para crear una conciencia del uso del material. En mi caso, la escuela donde trabajo, hasta las bibliotecas de aula guardadas en la bodega. Así los materiales no se aprovechan, nos lo dice Alfredo García. ¿Cómo ves la realidad? La realidad sí está muy triste realmente porque… ¿Qué se puede hacer? Pues entonces, ¿para qué se hizo todo el material? Yo creo que ahí hay, yo dijera, una falla de política, ¿no? De política, a lo mejor del director, porque aún no habiendo un videotecario especializado que esté dedicado, podría un profesor de muy buena voluntad, un profesor que sea muy organizado, el que pudiera hacerse cargo. Claro que es importante que permanezca en un lugar controlado, porque tampoco se desaparece puede poner todo y dónde quedó. Y al rato ya se acabaron todos los videos, ¿no? O sea, sí es importante que exista un lugar adecuado, pero entiendo que siempre va a haber o alguna aula especial en donde que haya un maestro que se haga cargo, que sea muy organizado, pero fundamentalmente que tenga afán de servicio, no entregar a un maestro que quiera todo para él y nada para los demás, ¿no? Aquí eso es lo más importante, que probablemente no debe ser el común denominador, esto seguramente es una excepción, porque los directores, entiendo que su función es precisamente apoyar, y esa sería, pienso yo, que la forma de que se haga llegar, ¿no? Además, repito, o estoy de acuerdo con lo que decía hace un rato el compañero en el sentido de la importancia de la difusión, de que se hicieran, por ejemplo, algunos talleres donde los maestros asistan, donde los maestros vean incluso en grupo los videos que existen, vean para qué niveles, porque efectivamente habrán videos que son más para niños, videos para adolescentes, habrán videos para padres de familia, para los maestros exclusivamente. Entonces, tiene que clasificarse el video y adaptarse a las disciplinas que se están impartiendo, ver pues para qué materia sería la más importante. Lo que yo digo es una barbaridad, pero digamos, se podría hacer una clasificación tan elemental como la que hace un videoclub, que como es un negocio está interesado en que la gente llegue y consuma y tiene, digamos, franjas de interés, como tú decías, ¿no? Por edades, por temas, y que en base a esas franjas ya está haciendo un primer filtro. Claro, de hecho en las bibliotecas escolares podrían estar por disciplinas, los videos de química, los videos del área de matemáticas, los videos de biología, por allá otros videos del área de historia, de geografía, etcétera. Entonces, de hecho, se ponen por disciplinas y dentro de esas disciplinas pues subclasificaciones de acuerdo al nivel educativo, ¿no? Vemos que hace falta hacer un esfuerzo y ahorita en este ejemplo, por ejemplo, en este comentario donde se manifiesta que a veces en el afán de que no se pierdan las cosas se tiene un control que no permite que se usen y de eso al otro extremo de que se pierdan hay un intermedio donde dice, bueno, usémosla, aprovechémosla, no existe el espacio pero podemos crear un esfuerzo para tener un control y que se use, porque de veras que pues, es una pena que todo este trabajo que está aquí resumido de gente que hizo investigación, que hizo la producción y que tiene el conocimiento facilitador para los estudiantes no pueda llegar. Aquí hay otro comentario también que dice,
una inquietud, déjame ver dónde lo dejé. Esta es para ti, ahorita te la digo, ya enredé todos mis papelitos, perdón. Bueno, sí. Si la profesora María de los Ángeles ha considerado en los procesos de catalogación conceptos como objetos de aprendizaje. Sí. Bueno, al considerar ese concepto, más bien sería ver segmentando, diríamos así, los videos. O sea, al revisar un video, uno puede ir segmentando y ver dentro del video para qué tema en específico, para qué objeto de aprendizaje en específico se podría utilizar. Por eso se recomienda que el maestro previamente vea el video. Es decir, para la utilización del video debe haber un antes y un después, una planificación. El maestro revisar el video, adaptar a su tema de clase, ver en qué momento debe utilizarlo y qué segmento del video, por cuánto tiempo. Pero no solo eso, sino que además el maestro debería tener previamente las posibles preguntas a hacer a los alumnos para que cuando vean el video el alumno reflexione y que luego se haga, después de haber visto el video, se haga una especie de mesa redonda y a través incluso del video se pueda ir reconfirmando lo que aprendió o no aprendió, de tal manera que el objeto de aprendizaje efectivamente haya tenido pues su efecto, ¿no? Se haya optimizado, digamos así. Optimizar, eso es precisamente. Sí. Bueno, Juan Carlos, aquí hay una pregunta para ti. Dice, ¿cuál sería el enfoque antropológico en el diseño y construcción de materiales educativos? Bueno, es una pregunta que requiere una respuesta compleja. Voy a intentar abarcarlo en el tiempo disponible. Bien, bueno, hasta ahorita las diferentes disciplinas que se han abocado a elaborar materiales educativos o modelos o estrategias educativos, pues han sido la pedagogía, la misma docencia, la psicología. Los aportes de las nuevas antropologías, de las nuevas líneas antropológicas, es que son modelos sinérgicos, es decir, hay que entender el modelo sinérgico como un modelo holístico, entender al ser humano como un todo cultural, un todo religioso, un todo sensorial. Y en este sentido, bueno, pues la antropología tiene mucho que decir, nos da referentes, puede alimentar mucho a la pedagogía, puede darle nuevos puntos a la psicología. Finalmente todas estas ciencias, la pedagogía, la psicología, la docencia, pues son antropologías que en algún momento histórico se especializaron. Entonces ahorita los nuevos modelos antropológicos, entre ellos, bueno, pues los que estamos trabajando dentro de esa pertinencia en cuanto a incorporar al usuario ciego, al común estudiantil, al común de la población estudiantil, bueno, pues es un enfoque novedoso, es decir, es entender al ser humano como, en primer lugar, respetar su singularidad, no crear grupitos, no crear nichos políticos, nichos de población, sino que más bien entenderlo como un todo y crear soluciones para ese todo, soluciones educativas. Entonces, curiosamente aquí hay algo importante, cuando se piensa en materiales con esta lógica, curiosamente los materiales que les sirven a unos también les sirven a los otros. Es decir, hay una usabilidad real dentro de este nuevo diseño antropológico de los materiales educativos. Que comprueba la integralidad que decías. Exactamente, lo holístico del ser humano. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un banco de datos, Ángela? Si existe. En realidad no existe. Ajá, o sea, la palabra. Quizás en los años 80 se daban esas diferencias. En el CONACYT se comenzó a trabajar sobre los dos conceptos y se le llamaba banco de datos cuando eran datos factuales, numéricos, diremos así, los datos estadísticos, ¿no? Del Banco de México, del INEGI, a eso se le llamaba banco de datos, y se le llamaba base de datos cuando eran referenciales, o sea,
textuales, diremos así. Pero ¿qué ha ocurrido? Poco a poco se han ido compendiando los dos conceptos y en la actualidad se los toma como sinónimos. En realidad no nos debe causar ningún conflicto decir base de datos o banco de datos. Más bien hay que pensar en la funcionalidad y en la utilidad de la base de datos. Yo, sí. Sí estoy perfectamente de acuerdo con la profesora Angelita. En ese sentido, de hecho, estábamos comentando previo al programa un poco sobre esta sinonimia entre los términos. Sin embargo, también es importante considerar, nosotros dentro de la audioteca tenemos una pequeña distinción que no está peleada, mucho menos con esto, es que el banco de datos es un concentrado universal, no muy diferenciado, es decir, tiene una catalogación generales nada más. Y la base de datos formaría parte, o las bases de datos formarían parte de ese gran banco universal de información, ya con una catalogación más específica. Eso es el uso que nosotros le damos, pero realmente para, digamos, una videoteca, una audioteca escolar, es irrelevante. Es decir, ahí podemos hablar directamente de bases de datos. Muy bien. Y ahora, respecto precisamente a la utilizabilidad de esta información, ¿de qué manera pueden los usuarios hacer una recuperación de información o realizar consultas? Para eso sí son muy útiles las bases de datos o los bancos de datos, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque en un catálogo general solo se podrá recuperar por el título, por ejemplo, o por el autor, o a lo mejor por un número clave. Las bases de datos lo que hacen es indizar toda la información, entonces incluso indizan la sinopsis, y esa es la riqueza de las bases de datos, porque se puede recuperar la información por alguna frase del resumen que se hizo del contenido de un video, por ejemplo. También se puede recuperar por el año, se puede recuperar por el nombre del productor, por el nombre del guionista, por pequeños detalles. Esa es la ventaja de las bases de datos con respecto a las fichas catalográficas, que son más generales, ¿no? Entonces, cuando uno busca automáticamente, es decir, en una base de datos automatizada, entonces la riqueza es mucho mayor. Entonces, y lógicamente puedo no conocer yo nada que hay, por ejemplo, sobre células, y busco bajo el nombre de célula y a lo mejor me dan 10, 20 videos, que si solamente veo por el título, entonces me van a dar 2 o 3. Entonces, esa creo yo que es una de las grandes ventajas de las bases de datos. Enorme ventaja tener esa mayor universo para escoger. Sí. Bueno, amigos, los invitamos ahora a ver estas imágenes especiales del acervo bibliográfico de la SEP. La biblioteca de Canal 22 funciona desde el año de 1993. Su acervo cuenta con un número aproximado a los 85,000 diferentes títulos. Esta biblioteca se divide en 3 grandes catálogos que son: Catálogo de acervo de programas terminados. Catálogo de imágenes o banco de imágenes. Y catálogo de spots comerciales, promocionales y cápsulas, todos con una temática cultural y de entretenimiento. Los formatos se encuentran en sistema Betacam, SP y SX. El material audiovisual está a disposición de productores y programadores del canal, así como de instituciones con las que tiene un convenio de intercambio. La responsable de la biblioteca, Elizabeth Moreno, considera de gran importancia el fomento de las bibliotecas escolares, ya que los documentos audiovisuales constituyen un valor histórico, el cual necesita preservarse y difundirse. Las recomendaciones que yo podría hacer para mantener en buen estado una biblioteca escolar es que haya un área específica para el resguardo de los materiales. No importa el formato en el que lo tengan, pero que sí lo puedan tener el acceso en una base de datos o en una hoja de cálculo o en donde puedan, pero tener el registro de cuáles son las cintas con las que cuentan, cuáles son los contenidos o los títulos, si pudieran tener incluso los autores y demás,
y tener condiciones óptimas. Quizá es demasiado pedir el que tenga un nivel de temperatura controlada y de humedad, pero sí por lo pronto tenerlo en un área de resguardo que esté lejos de la luz solar, donde no se permita fumar, pero así para nada, donde el polvo no tenga tanta incidencia y los cambios de temperatura no sean tan bruscos, sino más bien que sea un área fresca y donde pudieran tener anaqueles donde tener los materiales, porque también tiene que guardarse el material de manera vertical. El guardarlo de manera horizontal también afecta a la calidad de la cinta. Muy bien, pues tenemos aquí comentarios que ustedes nos han hecho llegar muy amablemente. Gracias, vamos a dar lectura a ellos. Esto es un comentario de Lila. Felicita a DGTV por hacernos sentir que nuestro trabajo sí tiene una forma adecuada de llevarlo a cabo, ya que muchos de lo que se ha tratado en estos 3 programas nos ha dado una visión más clara de cómo darle una verdadera función a la videoteca escolar. Sin embargo, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos regrabar de VHS a CD? Quisiera hacer un transfer ella para darle mayor espacio a su videoteca, pues necesitaría tener el equipo para poder hacer esto. Los programas, así es. Después no sé si usted quiera llamar más tarde a ver si tenemos algún servicio de estos, pero en realidad lo que se necesita es una máquina que haga este transfer. Este mensaje es de Philly, que nos dice: el servicio que presta nuestra videoteca es de apoyo y complemento de los muy diversos temas en los diferentes cursos que se ofrecen en la escuela al maestro. Le recomendamos que revise el video antes de proyectarle al maestro le recomendamos que revise el video antes de proyectarlo a los estudiantes para que conozca el contenido del mismo. Lo que decías, Ángela, sí, pues es básico. Sí, claro, y para que pueda darle además una mayor potencia. Arellano Ángel nos pregunta si tienen estadísticas de las consultas de los materiales y qué indicadores se toman en cuenta para la actualización de temas editados en audiovisuales. Bueno, ¿Existen estadísticas? Sí, nosotros llevamos un control, es un control escueto sobre usuarios, sobre temas y edades, nada más. Es decir, por el momento no nos funcionan otros criterios, posiblemente después los ampliemos, pero eso es importante. También un poco de dónde se está registrando, por así decirlo. Pero principalmente es la edad y el tema. Eso es algo muy importante. Y la segunda parte que dice si existen indicadores que tomen en cuenta la actualización de los temas editados en audiovisuales. Bueno, en nuestro caso no trabajamos indicadores. Bueno, la actualización. Si quieres, regresando a lo de las estadísticas, yo más bien ahí quisiera enfatizar la importancia de que en las escuelas se lleve algún control. Yo sugeriría. ¿Cómo? Por ejemplo, que se tenga una libreta. En esa libreta que se anote, desde luego, la clave del video, que se anote el nombre del video, la serie, para qué materia fue, quién lo lleva, o sea, si es el maestro, es el alumno, qué día lo llevaron, en fin. Y de ahí se va sacando las estadísticas, claro. Porque sí es importante saber luego si son los maestros, por ejemplo, el área de química, los que más utilizan. Para conocer las necesidades y darle un mejor enfoque. Exactamente. Yo quisiera invitarlos, porque quedan ya más o menos 4 minutos para concluir el programa, a que hicieran ustedes una conclusión y, no sé, algún comentario si quieren hacer para las videotecas, para que pues tengan mayor funcionalidad en su catalogación. No sé, ¿quién gustaría empezar? ¿Ángela? Sí, si quieres, comienzo yo. Bueno, les decía yo cuando hablábamos de la catalogación que hay diferentes niveles no necesariamente para las bibliotecas escolares. Quisiera recomendar las normas que ya existen del Comité Técnico de Normalización de Documentación. Estas normas se emitieron ya en el año 2000 y están en funcionamiento desde el año 2001. Efectivamente son muy extensas, no van a ser válidas para todos, pero sí de alguna manera están ya normadas. Entonces está esto en internet, las personas incluso podrían bajarlo. Esta sería una de las primeras recomendaciones. Una segunda recomendación que quisiera hacer a los maestros es
que revisen el libro del video en el aula, acervo y usos didácticos de la biblioteca escolar. Segurísimo que estos libros les llega. En este libro vienen ¿Este libro ejemplos. dónde lo consiguen? Esto les envían junto con los videos, o sea, de hecho, viene esto el paquete. lo tienen. ¿Cuál es la ventaja? En primer lugar, que aquí va el catálogo general, o sea, aquí va todos los videos, les va ahí con los datos del nombre del video, un breve resumen de qué es lo que trata el video, pero fundamentalmente van ejemplos de uso, ¿no? O sea, aquí se les dice qué debe hacer el maestro, cuánto tiempo debe hacerlo, en fin. O sea, esto es una recomendación muy importante. En este mismo libro tenemos un reglamento para las bibliotecas. En este reglamento los maestros pueden basarse, no necesariamente aplicarlo al pie de la letra, sino de acuerdo a las políticas. Pues vaya, este libro, si no es la Biblia, por lo menos es una base fundamental para poder dar inicio a cualquier biblioteca que se respete. Esta es la clave. Este es el libro clave, porque además ahí les dan indicaciones de cómo utilizar el equipo, en dónde debe estar el equipo, en qué condiciones deben mantener los videos, en fin. Es el libro clave para que ellos puedan mantener en buen estado la biblioteca. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángela. Muy bien. Bueno, Juan Carlos. Pues, muy bien, pues gracias por la invitación, muy a gusto en este programa. Y bueno, pues nada más a manera ya de fin, vuelvo a repetir los 7 puntos que nosotros sugerimos que pudieran ser útiles: el título, sujeto, objeto, clasificación, origen, descripción física y notas. Y bueno, pues nada más hacer énfasis de que, pues una invitación a que las diferentes escuelas, los diferentes institutos, pues hagan un intento por recuperar el sonido. Es decir, el sonido es una dimensión muy importante que, bueno, pues hasta ahora se le está empezando a hacer, se está empezando a focalizar institucionalmente, ya en términos pedagógicos. Digo, siempre fue muy importante todo lo audiovisual. Además ofrece, digamos, algunas ventajas en cuanto a la capacidad de reproducirse. Es una infraestructura mucho más asequible que la del video todavía. Así es. Y además, bueno, nos ofrece otros paisajes distintos a lo que serían meramente la visión o la visión y el sonido, es decir, nos especifica más el paisaje. El problema es un poco la pobreza que todavía existe en pues, las fuentes, ¿no? Las fuentes, bueno, y a este sentido, pues quiero hacer una invitación. Ahí están los datos de la audioteca especializada para ciegos, pero que todos pueden usar. Flores en todos sus centros, ahí están nuestros teléfonos. La escuela que quiera recibir en algún momento o participar de algún programa piloto completamente gratis, y de los documentos que nosotros. ¿Dónde está esta escuela? Bueno, nuestra institución está en la delegación Azcapotzalco. Ah, muy bien. Pero están los teléfonos ahí al aire, sí. Nosotros vamos a hacer los servicios directamente a las instituciones. Es cuestión de que se comuniquen con nosotros y que bueno, pues nos contacten directamente con la pedagoga Saraí Figueroa Nava. Ella es la encargada, la del enlace institucional, y también está en investigación. Entonces, pues ella está. Pues ese es un dato muy importante para nuestros amigos que quisieran aprovechar la experiencia de organización. Sí, que se acerquen con toda confianza. De hecho, estamos por iniciar un programa piloto a nivel nacional. Entonces, bueno, pues estamos invitando a las diferentes escuelas a que se acerquen y que, bueno, pues gocen de la... ¿Cuándo inicia este programa? Este programa va a iniciar en el próximo año, pero en todo el restante de este año presente, bueno, pues se están recibiendo pues la inscripción propiamente, ¿no?, al programa. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un comentario que no quisiera dejar olvidado, todavía hay tiempo para hacerlo, y es de Arellano Ángel, que nos dice que en la segunda sesión mencionaron de los bibliotecarios el papel que juegan en la conservación y organización de los materiales audiovisuales, que es de suma importancia. Y él nos dice que existe la profesión de biblioteconomía, en donde se capacita profesionalmente al personal para la administración, organización y difusión de la información, no importa el formato en que esté plasmada, dice él, y que en México existen 8 instituciones a nivel superior que imparten esta carrera, por lo cual sería bueno que la SEP contemplara personal capacitado y egresado de estas escuelas en la organización de los materiales audiovisuales y se minimice la burocracia en el préstamo de dichos materiales. Bueno, pues esta es una buena sugerencia. Excelente.
Ojalá que se pudiera emplear. Sí. Les agradecemos muchísimo su participación, Ángela, Juan Carlos, amigos, por habernos acompañado. Los esperamos entonces mañana también, como siempre, a las 10 de la mañana en el último de los teleseminarios Uso y Conservación del Acervo Videográfico.